Cuando un avión se desvía unos grados fuera de su ruta de inicio, de seguro al final del camino estará muy lejos de su destino, del lugar donde quería llegar. Atesorad este pensamiento mientras os relato la siguiente historia. Me encontré a mi hija en una película para adultos y lo que pasó después fue aterrador. Mi vida desde muy joven había sido tranquila. Mis padres me dieron todo el amor que ellos podían. Fui a una escuela de prestigio y tuve mi primera novia a los 17 años. Recién empezaba preparatoria para entrar a la universidad y estudiar psicología. María se llamaba, y aún la recuerdo. Era muy tierna, sencilla y siempre guardaba silencio para escucharme atentamente. Jamás me había sentido tan amado. Los padres de ella eran amigos de mis padres, y eso cerraría la historia perfecta. Mientras estábamos acampando, un día le propuse hacer el amor. Ni siquiera yo tenía experiencia, pero había visto que muchos de mis amigos ya tenían varias novias y con todas habían estado, pero yo aún conservaba mi inocencia. Amaba a María y esperaba llegar al altar con ella algún día, pero yo ya era un hombre y la presión de ver a mis amigos en circunstancias comprometedoras me plantó una idea en la cabeza que no me la pude sacar por más que luché. María estaba hermosa ese día y para mí era una rosa a la cual yo había cuidado todo este tiempo. Cuando uno toca una rosa o una mariposa sin tener cuidado, las pigmentaciones de sus colores a veces suelen perderse, lo que para mí significaba respeto, cuidado y empatía. Jamás le haría daño. Aun cuando se lo pedí, ella solo me besó, lo que para mí fue una clara respuesta que ella estaba dispuesta a ir hasta el mismo infierno conmigo. La tomé por primera vez de una forma que jamás lo había hecho, pero me detuve. Recordé la presión de mis amigos. Yo tenía a la mujer más hermosa de la clase y además no solo era hermosura, era inteligente y no gustaba de vestirse con ropas ajustadas ni mucho menos atrevidas. Algunas veces cuando se había puesto ropa de baño, ella solo me dejó verla así a mí, porque cuando llegaban más bañistas al lugar donde íbamos, ella rápidamente se cubría. Sentí en ese momento que alguien como ella no debería tener su primera vez de esa manera. Ella merecía llegar a un altar. Realmente yo lo creía. Mi historia de mi adolescencia fue como la de cualquier otro joven que tenía una novia. Muchos me preguntaban si ella y yo habíamos tenido relaciones ya, a lo que yo solo reía. Ellos entendían que sí, pero luego yo les decía que nosotros nos íbamos a casar primero. Era franco de burlas, pero eso no me importó. Conforme fui creciendo, tuve más experiencia. Empecé a relacionarme con amigos en la universidad. Ellos sí que estaban muy avanzados. Por mucho tiempo me habían pedido que los acompañase a las fiestas, pero yo estaba tan bien con mis salidas al cine, nuestras noches de película, nuestros paseos y caminatas por lugares que solo nos envolvía a los dos, que hasta ese momento había luchado por conservar solamente eso. No quería mancharme con otras cosas ni mucho menos ocupar mi mente en algo que hasta ese momento solo había representado un estorbo. María terminó su carrera de médico pediatra y ya estaba trabajando ese año. Yo también se suponía que iba a terminar. Recibí mis calificaciones y supe que no pasaría el ciclo de la universidad. Mis padres por primera vez me observaron ese día y me dijeron algo que marcaría el inicio de mi vida y lo cual también desviaría mi vida de lo que Dios me había puesto enfrente versus lo que yo había empezado a observar cada vez con más detenimiento. «Te estás desviando del camino», me dijo mi madre, y yo guardé silencio. No me había dado cuenta que por andar con amigos que para ellos era normal, desaprobar cursos, pagar extemporáneos y llegar tarde a las clases, no presentar trabajos a tiempo, era algo normal. No me di cuenta. María aún así seguía siendo como siempre y yo ahora luchaba por llegar a nuestras citas y rituales de amor acostumbrados. Cuando me di cuenta, mis amigos ya estaban encima de mí llevándome de un lugar a otro, a duras penas, y tuve que trabajar para pagar exámenes de sustitución, porque mi padre me lo había advertido. Llegué a ser psicólogo todavía, y se suponía que yo debería tener los pies en la tierra y siempre elegir las acciones con mucho cuidado. Además, obtuve una maestría en pedagogía,
o sea, que quería ser profesor. María me ayudó varias veces con mis tareas y ya casi podía decir que fue ella quien se graduó. Luché, pero un día parecí rendirme y no recuerdo en qué momento me encontraba lejos de la ruta donde había iniciado mi vida. María era muy paciente, me amaba, pero yo se la puse muy difícil y un día ella me dijo que si yo seguía con mis amistades, ella se haría a un lado. Mis padres me habían puesto un consultorio. María había llegado allí varias veces y no me había encontrado. Me buscó y me llamó en varias ocasiones, pero yo estaba en un concierto a toda música, con mis amigos y amigas ahora. Siempre luchaba por no beber, no fumar, al menos no mucho, pero al final terminaba ebrio, perdía mi celular varias veces y regresaba al día siguiente a casa. Allí ella me esperó un día. Pudo haberme perdonado o quizás se habría sentido algo ofendida y luego se le pasaría, pero ese día me había acostado con alguien. No podía recordarlo en ese momento, pero el labial en mi ropa me delató. Frente a mis padres, ella salió de mi casa llorando amargamente. Mi padre me sermoneó hasta más no poder. Me dijo que yo sería responsable de perder a una mujer tan noble y hermosa como ella, además que era trabajadora, fiel y sobre todo que hasta ese momento me había soportado. No creo que encuentres a alguien así, me dijo, pero yo no lo comprendí o no quería comprenderlo. Empecé a recordar lo que había vivido al haberme involucrado con alguien así que me había gustado en la fiesta y luego dormir con ella, para luego simplemente sentir ese fuerte deseo de volverla a ver. Yo la había conocido en la clase de pedagogía. Ella iba a ser profesora de arte. Tenía el cuerpo tatuado y se veía muy sexy y atrevida. Eso me atrajo a la primera. También era hermosa, pero no era una hermosura como algo natural. Era algo más sexy y tenía mucha experiencia. Me lo había demostrado y yo quedé hipnotizado. Pensé que podía conservar la pasión de ella y su atrevimiento y a la vez quedarme con la mujer hermosa, hogareña y noble que ahora tenía por novia. Pero esto ya sería mucho de sobrellevar. Prácticamente me engañaría a mí mismo y sería muy desleal de mi parte. Me vi varias veces con Agostina. Empecé a aprender el lenguaje corporal y mi forma de hablar empezó a adoptar nuevas jergas y maneras de hablar. Agostina me llevó a lugares que para mí habían sido prohibidos por las enseñanzas de mis padres y por lo que ellos me habían advertido. No deberías ir a esos lugares, me habían dicho bastantes veces, pues allí suelen frecuentar muchas personas de dudosa reputación. María fue a verme y no me encontró una noche. Yo lo sabía, pero la estaba evitando nada más. No quería dejarla ir. Me dolía en demasía saber que ella me dejaría. Después de mucho, hablé con mi padre para que él me diera consejos y entonces me dijo que la decisión era mía. Muchas veces Dios nos pone en el camino lo que merecemos y al final somos nosotros los que elegimos si tomarlo o dejarlo ir. Sin embargo, debemos tener en cuenta que así como somos valientes para cambiar o dejar, también debemos estar dispuestos a aceptar las consecuencias que conlleva esa decisión. Puede que sean buenas o malas, no lo sabemos. Hay caminos seguros con dificultades, pero que Dios mide para que seamos probados solo hasta donde podamos resistir. Pero también está el camino que nosotros tomamos, el cual tiene tribulaciones imprevistas. Dios no nos abandona y eso es un hecho, pero allí las consecuencias son sin medida. Somos los que nos alejamos del camino en realidad, no Él. Elige ahora, hijo. Si crees que lo que haces está bien, deja ir a esa muchacha noble que no merece sufrir. Déjala ir. Debo confesar que esa conversación me conmovió, pero elegí seguir con Agostina. La vida con ella era más emocionante, además que muchos jóvenes tenían relaciones así, y yo los veía felices. Esa noche, después de una semana de huir de ella, la llamé. Ella salió de su trabajo y llegó a mi casa con su nuevo auto. La felicité por ese logro, a lo que ella simplemente dijo que lo necesitaba porque ahora llevaría mercadería para médicos pediatras. Iba a distribuir medicina, me dijo. La abracé, ella buscó mis labios, pero yo la frené y entonces las cosas empezaron a ponerse tensas. María me tomó de la mano y me dijo que quería vivir nuevamente todo como antes. Es más, me dijo que ya tenía el dinero para casarnos y estaban por aprobarle un crédito para una casa.
Era una casita vieja, me dijo, pero los dos la podríamos arreglar. Yo tenía un nudo en la garganta por lo que estaba a punto de decirle y le frené la conversación. Tengo que decirte algo. Ella no dejaba de verme. Su mirada reflejaba su conciencia limpia, mientras yo simplemente la bajaba. Ya no puedo estar contigo. Tengo a alguien más, le dije y tomé un respiro. María entonces respiró profundo para llorar. ¿Eso es lo que quieres? Me preguntó esto hasta 3 veces porque yo no me había preparado para algo así, pero elegí ser sincero. Le dije que yo estaba sucio ya y que no podría volver con ella. Le dije que ella se merecía a alguien como ella misma. María aún así dijo que me iba a perdonar, que me amaba y casi me rogó que lo reconsiderara. Yo no lo veía, no sabía qué era lo que ella veía en mí, y yo simplemente la dejé pasar. Tenía la decisión, pero fallé a favor de una mujer que para mí en ese momento era más intensamente. Pensaba en lo lindo que sería mi vida al lado de una mujer que realmente era buena versus la emoción de no tener hijos y vivir una vida de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, desenfrenados y amanecidas, además de la pasión que Agostina despertaba en mí, y entonces decidí. Le dije que ya había tomado la decisión. María quiso hacer la pregunta una vez más. Incluso me dijo que volvería en unos días para que me diera tiempo de pensarlo. Eres un chico bueno. No te pierdas ahora, porque eso siento, me dijo. Te perderás. Quienes te rodean no son como tú. Ojalá lo entiendas. Lloró, me abrazó, pero yo elegí ser duro, y entonces la dejé ir. Fue la última vez que supe de ella, porque no le di chance que me buscara otra vez. Al voltear en la ventana estaban mis padres y esa historia se cerró. Desde ese día no sé por qué me sentí libre. Parecía que me había librado de un gran peso. María había sido una bonita historia y así lo quería recordar. Empecé mi vida amorosa y a diferencia de María, Agostina quería vivir la vida. Enseñaba arte en una escuela. Nos entendíamos tan bien. Amé sus locuras y una mañana le pedí que sea mi esposa y aceptó sin dudarlo. Tiempo después, al ser madre, se vestía más recatadamente, pero sus tatuajes aún se veían en sus brazos. Para mí era el recuerdo que yo había tomado a una mujer con experiencia y que ahora era mi esposa y madre de mi hija. En ese día ella había estado en un internado para actores cuando supo que estaba embarazada y luego llegó a casa de improviso y dijo que se quedaría allí para cuidar de nuestra hija. A mí me pareció muy acorde. Tomamos fotos y empezamos a capturar nuestros más bonitos momentos. Y aunque a veces la observaba y veía que de la nada había elegido ser madre, ella no quería saber más de fiestas ni salidas. Yo pensé que era lo mejor. Había escuchado que muchos hombres y mujeres dejaban sus vidas de fiestas y demás cuando los hijos llegaban. Vivíamos felices en esos días. Yo siendo maestro en la universidad al igual que ella, pero ella en la escuela de mi hija, donde empezó a trabajar por años. Cuando mi hija cumplió los 17 años, estábamos felices porque la había conducido bien. Ella era tan parecida a su madre, muchos bromeaban y me decían que yo no había hecho nada allí. Tenía todo de ella, hasta el carácter. Yo le había enseñado lo mejor que podía sobre valores y esas cosas, y debo confesar que muchas veces recordé que yo mismo no había sido obediente a mis padres. Pero ¿qué más da? Algunas veces se me cruzó pensar que mis padres no habían tenido del todo razón. Finalmente los árboles que crecen torcidos no se enderezan los troncos, los mantienen torcidos, pero al final siempre siguen a la luz, se arrepienten y se enrumban. Así la felicidad parecía que no tendría final, sin embargo, algo estaba mal y yo no me daba cuenta. Mi computadora se había averiado por lo que fui a la habitación de mi hija. Sabía que ésta ya estaba en la universidad. Antes de esto, envié el archivo que necesitaba a la cuenta de ella y entonces entré a su habitación. Para mí era muy tedioso abrir mi cuenta nuevamente en una laptop nueva, al menos para mí. Abrí la PC y para sorpresa, al estar frente a la computadora, vi su rostro en un video que realmente era obsceno y me produjo náuseas. Había sido descargado recientemente y al parecer ella solo lo había dejado abierto. No había ni siquiera apagado la computadora. Allí estaba ella con un joven y yo me quedé petrificado.
Avergonzado bajé la vista y cerré todo. Durante la tarde, mientras cenábamos, la vi llegar. Habló del paseo del fin de semana que tuvo con unas amigas y de que cuándo le daría el resto de su mesada. Fue a abrazarme y me levanté de la mesa para irme de allí. Pensé toda la noche en hablar con ella, pero ¿cómo decírselo? Pues bien, pensé en la carta segura de que un conocido me contó que, sí, eso diría para luego reprenderla, porque no había nada de decencia en lo que yo había visto. Al otro día, la esperé sentado en el sillón y cuando apenas abrió la puerta le dije que íbamos a conversar seriamente, pero no alcancé. Sin entender nada, se fue llorando al segundo piso y se encerró en su habitación. Comencé a golpear su puerta para que me abriera, pero no hubo caso. Seguía allí desparramada. No podía dejarla así. Insistí por un largo rato hasta que me dejó entrar. Me senté en los pies de su cama y antes de que yo dijese algo, comenzó a contarme todo. Papá, en la escuela alguien usó mi rostro y me subió a una página asquerosa y todos creen que soy yo, pero te juro que no. Me quedé en silencio intentando entender de qué se trataba todo ese asunto. Ayer descargué el video para buscar a quien yo creo hizo eso, agregó ella y empezó a llorar. Es un deepfake. Se puede poner la cara de una persona en el cuerpo de otro digitalmente y muchos creen que soy yo. Fue ese imbécil de Luciano. ¿Luciano? ¿Tu novio? Mi ex. Se vengó porque ya no quería estar con él. Papá, ya no quiero ir más a la escuela. Me da vergüenza. Después de esto me encerré en mi cuarto. Abrí nuevamente la computadora y comencé a ver la película más detalladamente. Debo confesar que cualquiera de mi edad caería fácilmente. Su rostro era el mismo, pero definitivamente ese no era el cuerpo de mi hija. Además de tener tatuajes, era más de una mujer adulta. Bien temprano por la mañana esperé al tal Luciano, a que saliera de su casa rumbo a la escuela. Me escondí dentro de mi auto, esperé pacientemente para verlo hasta que lo vi salir. Caminó hasta la esquina, aceleré, frené, bajé. Le puse un piñazo en el estómago, lo agarré y lo tiré en el asiento del copiloto. «Así que querías hacerte el director de cine con mi hija». «Tío, perdón, solo fue un experimento. Yo no quería publicarlo, fue sin querer». «Así que experimentando. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Lucianito? Vamos a ir a un lugar ahora donde nadie nos vea. Te voy a amarrar, luego te voy a dibujar la cara con un bisturí y cuando quedes deforme, vamos a arreglar tu rostro digitalmente. Lo podríamos reemplazar con la de un payaso. ¿Qué te parece?» El muchacho comenzó a llorar y a mearse en los pantalones. Pero no, yo no llegaría tan lejos. Fue suficiente con tirarlo en la carretera antes de advertirle que si no eliminaba aquel video con el efecto de deepfake de mi hija en aquella cinta, no la iba a contar más. Yo lo había amenazado, pero no imaginaba llegar hasta ese extremo, aunque por mi hija estaba dispuesto a hacer lo que fuere a mi alcance. Es cierto, mi niña quedó con algunas secuelas del bullying recibido por parte de sus compañeros, pero al menos esa película al otro día había sido eliminada por Lucianito, y de eso solo quedó un desagradable recuerdo. Conversé con mi esposa, Agostina, sobre lo sucedido, pero ella francamente estaba en otro universo y simplemente no me escuchaba, me ignoró. Últimamente había estado enfrascada en sus clases por terminar con una maestría. Yo no me había dado cuenta, pero el trabajo nos había absorbido para luego distanciarnos. Nuestro matrimonio había perdido toda la pasión con la que un día había empezado. Lo que por supuesto se notaba porque ella ya ni siquiera se cambiaba frente a mí. Llegaba cansada y solo quería dormir. Y yo estaba con la preocupación de mi hija y la etapa que estaba atravesando. Entiendo que no estemos bien en el matrimonio y de que no te importe lo que yo haga, pero estoy hablándote de la niña. ¿Podrías poner atención?, le dije. Son problemas de adolescentes, déjala, se le va a pasar. Desde hace un tiempo, con mi esposa Agostina, ya no nos llevábamos muy bien. Ella alguna vez se quejó porque yo era muy trabajólico y que nunca le di el tiempo suficiente como para tener que reclamarle algo ahora. Peleábamos frecuentemente hasta por el color de las cortinas, pero pese a ello, aún la deseaba. Una tarde comencé a mirar programas y tutoriales de cocina. Quise esperarla y darle una sorpresa. Preparé la mejor cena posible y aún así pasó de largo.
Me dejó comiendo solo y la soledad es primo hermano de la inseguridad. Comencé a revisar en mis tiempos de ocio sus redes sociales. Busqué cada detalle, desde los comentarios, los likes, en cada una de las fotos para ver si quizás ella estaba interesada en otra persona porque debo decir que se arreglaba más de la cuenta cada vez que salía. Y así, aquel demonio del engaño comenzó poco a poco a escarbar en mi cabeza. Después de años aparecía y encontré a alguien, Lautaro Arredondo. ¿Quién lo diría? Era el profesor de matemáticas de mi hija quien le había escrito en una de las fotos de Agostina que aparecía en traje de baño. «Guapa», comentó, y ella por su lado le respondió con un corazón. Me la guardé, respiré profundo. Son ideas, son fantasmas, son estupideces. Solo es un cumplido. Ella sale hermosa y él simplemente le comentó lo obvio. No es más que eso. Intenté autoconvencerme. Fin de año, llegó la graduación de mi hija, quien en un principio no quería asistir por lo vivido con aquella película, pero la convencí. Ella merecía terminar y recibir todos los premios por ser la mejor alumna en todas las ramas. En la cena de su curso se nos acercó aquel profesor de matemáticas a nuestra mesa. «Hola, ¿cómo están? Perdón por molestarlos, pero me encantaría sacarme una foto con su hija, ya que fue la mejor alumna de su clase. ¿Me permiten?» «Por supuesto, si quieren yo puedo sacárselas», le respondí. Tomé mi teléfono, haciéndome el estúpido y grabé aquel momento. Cuando creí que el tipo se iría, Agostina se levantó de la mesa. «¿Puedo sacarme yo con ustedes dos? Mal que mal, soy la apoderada de esta niña». «Pero claro», respondió Lautaro. «Amor, sácanos una foto tú por favor», me pidió Agostina. Me hice otra vez el imbécil. Vi cómo la tomó de la cintura y ella movió su cabeza hacia él levemente. «Después me la mandas», le dijo Lautaro sonriente. Le besó el rostro a Agostina y se marchó. Bebí más de la cuenta ese día. Mi hija bailaba y mi esposa apenas me hablaba, salvo para advertirme que dejase de beber, que no quería pasar vergüenzas. Discutí con ella y me dejó solo como siempre lo estaba haciendo últimamente. Cuando salió del lugar, vi que Lautaro se fue detrás de ella. Los seguía a ambos sin que me vieran. Él algo le dijo. Ella le respondió. Lo abrazó, subió al auto y se fue sin él. Allí, aquellos fantasmas se convirtieron en monstruos en mi cabeza. Ya bien tarde perseguí al profesor de matemáticas hasta su casa. Ingresé por el patio y me metí por la ventana. Estaba sentado en el living tomando una copa de vodka, solo. Cuando me vio, se sorprendió. Les juro que no sé qué me pasó. La rabia me consumió en ese momento. Me imaginé tocándola y no lo soporté. Le di fuerte con una botella llena de vodka que él tenía al costado, que se encontraba en la mesa. El tipo cayó al piso, estaba mareado y comenzó a balbucear algo. Intentó levantarse pero no pudo por la embriaguez. Lo subí al maletero de mi auto, limpié todo lo que pude y pensé en arrojarlo al río. Pero ¿por qué no llegar mucho más allá?, pensé. Saqué su teléfono y lo desbloqueé con el Face ID, colocando la cámara al frente de su moreteado rostro. Noté que aún respiraba. Al parecer, él también se había pasado de copas. Comencé a revisar los mensajes y no encontré ninguna conversación con Agostina, mi esposa, salvo un mensaje de él sin respuesta que decía: «Te espero en el teatro, mañana a las 10». Podría ser porque ella trabajaba allí también, enseñando arte. Pero los demonios me susurraban y entonces se me cruzó que Agostina había borrado siempre las conversaciones, porque en su celular yo jamás había encontrado algo. Ahora en el de él también, solo había un mensaje. ¿Pero por qué él lo borraría? Volteé a ver a su mesa y entendí que él también estaba comprometido. Tenía un hijo, él era de Canadá y había llegado a los Estados Unidos solo a enseñar. Ahora lo recordaba. A él me lo había cruzado alguna vez en el único supermercado cerca de la casa, y estuvo acompañado de un adolescente y una mujer. Llegué a casa, mi esposa dormía, mi hija también. Pese a lo que hice, no sentí ninguna culpa. Estaba vuelto loco, así que volví a salir, tomé el auto y llegué hasta la casa de un amiguito. «Señor, por favor, no me haga nada. Yo ya no molesto a su hija», exclamó Luciano.
para su sorpresa cuando me vio en la puerta de su casa. Luciano era un maldito experto audiovisualista que podía hacer lo que quisiese con el efecto de deepfake, tanto así que podía hacer que yo tuviese la cara del profesor de matemáticas para hablar con Agostina por videollamada y así engañarla. Luciano prometió guardar el secreto, así que usamos la foto de Lautaro, el maestro, en la graduación de mi hija que le saqué junto a mi familia. Traspasó el programa a mi computadora y pude probarlo y sí, efectivamente resultaba. Yo era aquel profesor con su misma cara de imbécil. Cuando volví a casa me di cuenta que mi esposa se había encerrado en el baño. Yo fui a la oficina y junté la puerta. Tomé el celular de Lautaro y entonces recordé que debía desbloquearlo. Así que bajé al auto, abrí el maletero, tomé el rostro mientras él dormía profundamente por lo ebrio que había estado. Lo puse frente a su cámara y listo, celular desbloqueado. Subí nuevamente a mi oficina. Traspasé el programa a su celular, pero no solo eso. Mi amiguito me puso una especie de filtro que mostraba mi voz como la de él. Luciano lo había sacado de unos audios de clase que habían en su celular, y así yo tenía el tono exacto. Me metí a su red social personal y llamé por videollamada a mi esposa, que aún no salía del baño. Entonces ella me contestó. «Hola, Agostina. Quería saber si ibas a ir al teatro esta noche», le pregunté con el rostro de aquel docente de matemáticas. «Lautaro, nosotros ya hablamos, ya sabes todo. Yo estoy casada, no puedo estar contigo». Con el estómago revuelto con aquel no puedo, como si se negara al deseo, solo por compromiso, decidí hacer la maldita pregunta. «¿Y cuando estuvimos juntos, acaso ya lo olvidaste?» Ella se quedó en silencio. Mi corazón comenzó a latir rápidamente esperando que me diese la respuesta correcta. «No, no lo he olvidado», respondió. Tragué saliva y quedé en shock, pero lo peor estaba por venir. «Tú sabes que te quiero y siempre te he querido desde antes de conocer a mi marido, pero ya sabes cómo sucedieron las cosas». «No, nunca lo he tenido claro. Ayúdame a entender», le dije. «No te hagas el tonto. Me dejaste cuando estaba embarazada. Sabes bien que la niña es tu hija y aún así me dejaste que fuera con él». Un pitido agudo en mi oído, las entrañas en mi boca. «Lautaro, ¿qué te pasa? Estás extraño». «No pensé que me harías esto», le respondí. «Lautaro, tu voz». Sin querer, había dejado de presionar por la impresión el botón del filtro del audio. Apagué el teléfono, caminé lentamente hasta la puerta del baño que aún estaba cerrada. Escuché cuando abrió la llave del lavamanos, luego la cerró y el pestillo se abrió. Quedamos frente a frente y le dije: «¿Cómo me hiciste esto?». Presioné mis dientes, respiré agitado. Ella lo supo todo. Yo le dije también que lo sabía todo y le mostré el celular de su amante. Escapó, comenzó a correr por la casa a gritos. Mi hija apareció desde el patio y entró desgarrada diciendo que había alguien en el maletero. Yo estaba enceguecido. No me había imaginado llegar hasta ese momento. Probablemente mi mirada lo decía todo. Tomé un bate de béisbol. Ambas se abrazaron al verme así. Temían lo peor. Me acerqué lentamente a las dos y entonces, como un déjà vu, recordé las palabras que un día mi padre me había dicho y también mi primera novia. Un día iba a estar tan lejos de la ruta inicial que me sería difícil volver. Ahora entendía de lo que me habían hablado. Yo me equivoqué de mujer. Ella jamás me había amado. Confundí la pasión, el deseo, la vida con felicidad pasajera, con el amor verdadero. No valía la pena. Tiré el bate de béisbol y solo me volteé. No me importó las cosas que allí tenía. Nada me dolía más que eso. Al pasar por la cochera vi que el maletero estaba abierto. El hombre había huido. Caminé por la calle con la mirada fija. Los autos me pitaban. Iba de regreso a casa de mis padres. 18 años de matrimonio tirados por la borda. Una fantasía había sido todo. Al llegar a la casa estaba igual como siempre. Mi padre ya había fallecido hacía unos años. Él había muerto joven a los 55 años en realidad. Solo mi madre estaba allí, sola.
Me paré en la puerta y entonces recordé a María. ¿Dónde estaría? ¿Se habría casado? Casi podía recordar la noche en la que la había dejado ir. Una mujer incomparable. Dios me la había puesto y yo simplemente elegí el camino lejos de él, el más difícil. Renuncié a mi trabajo. Mi divorcio fue inminente. Lloré todo un día porque había amado no solo a la mujer equivocada, sino que había criado a una niña que me decía papá y a la cual había amado como si fuera mi hija. Eso sí realmente me dolió demasiado. Meses después estaba divorciado y mi hija venía a verme. Ella sabía lo que había pasado, pero me buscaba y yo no podía negarle mi amor. No tenía el valor para hacerlo. Eran las consecuencias de mis acciones y había llegado hasta ese punto. Empecé mis días en la universidad nuevamente enseñando filosofía. Me había esforzado mucho. Dios me había acompañado todo ese tiempo y realmente me arrepentí de todo lo que había hecho mal. Mi madre era la única que me daba ánimo. Un día me hallaba yo frente a un auditorio. Se me había pedido nombrar a los fundadores de una nueva escuela de cirugía en la universidad. Entonces, tras leer los primeros nombres, allí estaba, María de Lesnada. Abrí más los ojos y entonces la esperé en el púlpito. Mis ojos se iban de un lado a otro buscándola entre la multitud. Una jovencita subió y tomó el presente. Venía llorando. Supe que era su hija porque casi era idéntica. En el público un hombre se puso de pie y la imagen de la mujer que yo había amado se proyectó en el auditorio. Recientemente había muerto. Abracé a la jovencita que era muy parecida a ella. Le di mis condolencias y yo lloraba por dentro, mientras mi mente decía, ¿cómo te dejé ir? ¿Cómo te perdí? María de Lesnada. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas amigas y amigos, seguidoras de este canal? Espero que les haya gustado como a mí. Espero que hayamos podido reflexionar también. Si te gustó, dale me gusta, comparte esta historia y suscríbete si aún no lo estás. Me ayudarías mucho para poder seguir subiendo más contenido como este. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, una vez más en tu canal Historias Encriptadas.